Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Butrón, tanatopractor, especialista en tanatoestética. Esto es House of Mortem, ¿de acuerdo? Es un podcast funerario que nos ayuda a dar una nueva vista a todas estas cosas que pasan tras bambalinas y darle a la gente que lo hace el valor que es necesario. El día de hoy, el episodio número 8 es un episodio el cual no estaba planeado para la temporada, déjenme decirles, pero justo no podía dejar pasar esta oportunidad. Em, es un episodio que sin duda nos va a poner a pensar muchas cosas. El episodio del día de hoy, ajá, se llama Despidiendo el pasado. La logística tras un adiós. Y como siempre, no lo voy a hacer solo. El día de hoy tengo una invitada que es una amistad muy nueva, pero verdaderamente creo que es una persona innovadora y necesitamos más personas como ella. Así que con mucho placer quisiera presentarles a Mónica Ocampo. Ella es periodista y antropóloga social y es fundadora de Hasta Siempre. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Fer, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Estoy muy contenta por la invitación. Ay, no, yo la verdad es que, digo, les conté un poquito acerca de que fue muy random cómo nos conocimos. Fue por redes sociales, amigos, la verdad. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a empezar a maquilar. Platícame un poquito, ¿qué es Hasta Siempre? Bueno, Hasta Siempre es un servicio de acompañamiento logístico para personas que deciden intervenir los espacios de una persona que murió o bien para aquellas personas que están en etapa de fin de vida y quieren decidir de manera consciente qué hacer con sus cosas. Básicamente lo que hacemos pues es acompañarlos a hacer la última mudanza. Ok. Digo, me gustó ese punto de las personas, ¿no? Que saben que están en una etapa terminal, que pronto pues van a partir de este mundo y que deciden qué hacer con sus cosas. Justo fíjate que el otro día vi una película y hicieron un funeral presencial, ¿no? O sea, de que la persona todavía no fallecía, Ujú. pero hizo un funeral para ella estar presente en el funeral, ¿no? Entonces, digo, qué padre, ¿no? Poder tener como esta disposición de las pertenencias, porque yo creo que una de las cosas más difíciles en el duelo, y la audiencia no nos dejará mentir, es, okey, ¿no? Ya pasamos por la parte donde yo trabajo, ¿no? La parte de la velación, la parte, ¿no? De el destino final, ya sea inhumación o cremación. Pero yo creo que una de las cosas más complejas, o tú me dirás, es regresar a casa. Saber que no está esa persona, pero aún así están sus cosas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un proceso del que nadie nos prepara. Bueno, más adelante te contaré por qué nació Hasta Siempre, pero cuando mi mamá murió hace 3 años y medio, yo sentía que velar su cuerpo era como la punta del iceberg de mi duelo, ¿no? Eso es como lo evidente, lo que estamos acostumbrados a ver, pero debajo de ese hecho o de ese ritual existen muchas otras capas que muy difícilmente platicamos y colectivizamos, y una de esas cosas es pues pensar cómo vas a descontar la vida de una persona que murió, ¿no? O en este caso, si tienes como una gran conciencia, ¿qué va a pasar con tus cosas, ¿no? Entonces,
Es una situación muy compleja que en lo personal yo lo viví de una manera muy solitaria. Generalmente uno da por hecho que vas a estar acompañado de familia, de amigos, pero en mi caso no fue así porque aparte acababa de explotar todo el tema de la pandemia. Entonces toda la gente estaba encerrada con miedo a morir precisamente y, y pues lo tuve que hacer sola, ¿no? Básicamente. Y fue un proceso muy agotador, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Yo quería encerrarme en mi casa a llorar y no salir por meses, no ver a nadie, pero bueno, mi situación me obligaba, ¿no? A hacer ese proceso porque mi mamá era eh, eh, se dedicaba al tema espiritual y también era quiropráctico, y en donde tenía su consultorio lo rentaba. Entonces yo Oh, tenía que entregar ese lugar en tiempo récord y bueno, fue un tema muy complicado y que casualmente también hasta siempre pues buscamos ser un espacio para hablar de estos temas, para hacer conciencia de estos temas y también para vivir de manera más consciente, ¿no? Porque a veces siento que también acumulamos muchísimas cosas uf, y pasan años, años y años y las cosas siguen ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú no estás con esas cosas, ¿no? exacto. Entonces, no sé tú, pero yo creo que es un tema del que muy poco se habla y creo que es también muy necesario pues empezar a abrir espacios como el tuyo o como el de Hasta Siempre, pues para platicar de esto y también escuchar las experiencias de otras personas. Claro, fíjate, el otro día estaba platicando y, y salió como el tema de a las personas que hacen contenido en redes sociales y bla, 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 bla. Y la verdad es que yo considero que sí es importante tener este tipo de contenidos, ¿no? Porque la verdad es que, ¿sabes cuál es el tema? Aparte y a pesar de que el tema de la muerte es algo tabú, no nos gusta, y digo, yo lo digo en manera personal y yo creo que mucha gente se va a identificar, no nos gusta que la gente nos vea vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? No pregunto, ¿por qué? Porque no quiero que me vean vulnerable. Entonces, digo, si puede existir estos espacios donde tú solito o tú solita puedas ver cómo es la experiencia de otras personas sin necesidad de que la gente te vea vulnerable, pues bueno, ¿no? Es ideal. Pero bueno, ahora cuéntame un poquito, ¿cuál es tu objetivo personal para realizar esta labor? ¿Por qué lo empezaste a hacer? Cuéntanos. Ujú. Bueno, pues como te comenté, mi mamá falleció el 25 de marzo del 2020 y pues a partir de ahí yo tuve que pues pensar qué hacer con todas las cosas que acumuló durante 54 años de vida, ¿no? Eh, Fue un proceso, como te decía, muy solitario y muy agotador en todos los sentidos. Y yo estaba buscando un servicio, como hasta siempre, ¿no? O sea, les pregunté a amigos, ¿no? O sea, como, e incluso me acuerdo que en la funeraria también pregunté, ¿no? O sea, como si había un servicio así o algo así, pues obviamente se me quedaron viendo como, ¿y esta loca qué me quiere decir, no? Entonces, Ujú, ujú. después de, pues, prácticamente año y medio, ¿no? De estar en confinamiento por el tema de la pandemia, pues yo tomar muchas horas de terapia en línea, hacerme muchas preguntas, porque creo que también el tema, yo creo que uno de los motivos por los que no nos gusta hablar de la muerte, o al menos desde mi perspectiva lo veo así, es que la muerte nos confronta y no todas las personas nos gusta que nos confronten. Entonces, cuando mi mamá murió, pues yo me tuve que confrontar en prácticamente muchos sentidos, en muchas áreas de mi vida. Y justamente en terapia me di cuenta que me gustaría pues ofrecer un servicio así, ¿no? Justamente como dices, es un momento muy vulnerable en donde sí necesitas tener una red de apoyo, porque pasa algo, cuando es el funeral, incluso cuando empiezan, si eres católico, si haces los rosarios, estás rodeado de mucha gente,
pero pasa el novenario y te quedas completamente solo o sola, ¿no? Entonces, desmontar la casa de una persona es, es muy agotador físicamente porque tienes que abrir cajones, tienes que abrir vitrinas, tienes que mover muebles, tienes que empaquetar objetos, tienes que pensar qué hacer con esas cosas porque es imposible conservarlo todo tú y también conservarlo tal cual como lo dejó la persona, ¿no? Entonces, me di cuenta que implicaba pues un proceso físicamente muy agotador, pero también logísticamente, en donde en un momento tan vulnerable, pues no tienes la capacidad de pensar a dónde llevar las cosas, ¿no? Lo que quieres es que alguien venga y se lleve todo, ¿no? O te Que dé, desaparezca. sí, o te diga qué paso seguir, ¿no? Entonces fue así como decidí crear Hasta Siempre. Yo llevo 18 años siendo periodista y tengo una maestría en antropología social. No soy tanatóloga, no soy terapeuta aún. Yo era ajena completamente al tema pues mortuorio, ¿no? De la industria mortuoria, o sea, no tenía ni idea de cómo operaba. Y entonces me metí a una academia de mujeres emprendedoras que se llama Victoria 147 y ahí empecé mi proceso. La idea que yo tenía de Hasta Siempre, pues la empecé a trabajar como un emprendimiento, ¿no? Hice el plan de negocios y todo, pues todo lo que conlleva emprender en este país, ¿no? Que es muy complicado, que no es para todos, pero yo lo que he experimentado en este año y medio es que eh, emprender lo que tú quieras, galletas, vender ropa, perfumes, poner una cava de La caricia. lo que tú quieras, es un proceso muy distinto a dedicarte al tema mortuorio, ¿no? O sea, son otras narrativas, no vendes el producto o el servicio como si fueran galletas, ¿no? Es otra narrativa completamente. Y en ese proceso estamos, en crear comunidad, porque Hasta Siempre también, pues además de ser un servicio logístico, también queremos ser un espacio seguro para que la gente pueda duelar en colectivo, ¿no? Porque otra cosa que me di cuenta es que no sabemos acompañar el dolor de las otras personas, pero no por un tema de mala onda, ¿no? De ignorancia, sino porque ni siquiera sabemos cómo acompañarnos a nosotros mismos en nuestro dolor, ¿no? Siento que el tema más cuando estás pasando un proceso de duelo por muerte, la gente no sabe qué hacer, no sabe qué preguntar, qué no preguntar, cómo actuar, si estar, no estar, etcétera. O sea, existen como todo un sinfín de dudas, pero yo siento que si no lo hablas, pues es peor, ¿no? Entonces, Hasta Siempre también busca, pues, ser un espacio donde la gente pueda permitirse ser vulnerable y también recordar a sus seres queridos desde el lugar que ellos deseen. Ujú, ujú. Mira, fíjate, cuando ahorita que estabas hablando de que no solamente es disponer de los objetos, sino es abrir cajones y es mover objetos, yo creo que también es, no solamente abres un cajón, abres un recuerdo, ¿no? O sea, puedes recordar a tu familiar usando esa prenda en particular y entonces se vuelve mucho más difícil poder disponer de las cosas y entonces nunca terminas, ¿no? Eh, pero, a ver, platícanos un poquito más acerca de la logística de Hasta Siempre. ¿Cómo se maneja Hasta Siempre? Cuando alguien necesita de ti, Mónica, o necesita de Hasta Siempre, ¿cómo, cómo lo prospectas? ¿Cómo le apoyas? Uh -huh. Vaya. Ok, bueno, pues el primer código de ética que tenemos en Hasta Siempre es que la gente que se acerca a pedir nuestro servicio tiene que estar segura de hacer este proceso, ¿no? Cada quien a su tiempo, a su ritmo, depende mucho también si ya ha elaborado su duelo, si lleva un acompañamiento profesional, ¿no? O sea, toda esa parte que tienes que tú trabajar muchas veces
en solitario, ¿no? Para enfrentar tu duelo, tu pérdida, es eso, ¿no? O sea, que la gente ya esté segura de que quiere dar ese paso, ¿no? Y una vez que ya hay esa certeza, lo que hacemos es un encuentro uno a uno, ¿no? Yo, pues, como periodista, lo que hago, pues, me interesa mucho saber el contexto, ¿no? Cuántos años tiene de esa pérdida, qué vínculo tenía con esa persona, ¿no? Porque muchas veces el duelo es distinto, se vive desde distintos lugares, si eres hija, si eres padre, si eres hermana, si eres hermano, si eres nieto, ¿no? Esposa. Eh, Tu mascota, ¿no? O sea, se vive desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, ¿no? Y hacemos una evaluación del espacio que se va a intervenir, porque no es lo mismo intervenir una casa enorme a intervenir un closet, una oficina, por ejemplo, un espacio de trabajo, ¿no? O sea, es muy importante saber el espacio y también tener como una visión general de la cantidad de cosas que hay ahí, ¿no? Hay gente que vive 70, 80 años, o sea, imagínate todo lo que puede tener ahí, ¿no? Sí, a diferencia, por ejemplo, de una persona que vivió menos tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante como tener en cuenta esa información y ya que la tengo, la procesamos y le hacemos a nuestro cliente una propuesta de plan de movilización, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Hay objetos que agobian mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, si mi mamá era una asidua lectora y tenía una biblioteca de 2,000 ejemplares y entre mis hermanos ya nos dividimos 500 y no sabemos qué hacer con el resto, pues yo te doy opciones, ¿no? Te digo, bueno, lo puedes llevar a una escuela, a esta escuela, ¿no? Que ya está dispuesta para recibirlo. Hay estas bibliotecas públicas, hay estos orfanatos, ¿no? Estas casas de lectura, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la personalidad de la persona que murió, ¿no? O sea, me ha tocado una clienta que se dedicaba a la parte, era sastre, y la señora coleccionaba tijeras y tenía alrededor de 500 tijeras, ¿no? Entonces me decía su hijo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? No, bueno, pues hay opciones, ¿no? O qué pasa con la ropa interior, por ejemplo, ¿no? O sea, que no la puedes tirar, no la puedes pues poner así, ¿no? O sea, no es lo mismo que tirar, por ejemplo, cartón, ¿no? Entonces, en base a la personalidad de la gente, de los objetos que acumuló, le hacemos una propuesta de intervención logística y tenemos una metodología muy sencilla, ¿no? Que consiste en clasificar los objetos. Los objetos de valor emocional o económico, pues eso la gente lo tiene muy claro, ¿no? O sea, ahí no hay como, ahí hasta siempre no tiene mucho que hacer porque la gente sabe perfectamente qué es lo de valor y lo emocional, lo de valor emocional. Entonces eso le pedimos que ellos pues lo aparten, ¿no? Y nosotros nos encargamos de dividir pues esos objetos, ¿no? ¿Qué se va a conservar? ¿Cuáles son aquellos objetos que la gente decide conservar entre la familia y repartir entre la familia? Que eso es muy válido. ¿Qué objetos pues nadie quiere conservar por cuestión de espacio, de practicidad o simplemente porque no les interesa? Entonces, ¿eso qué se hace, no? Se dona, se recicla, se busca un espacio, una segunda vida, ¿no? Debo de aclarar que yo no me dedico a vender muebles y esas cosas, no, o sea, pero sí tengo gente que se dedica a esa parte y entonces a partir de ahí hago como el vínculo con la gente, ¿no? Y hay cosas que pues también es una realidad, muchas son basura, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opciones tienes, no? Papeles infinitos, ¿no? Gente que colecciona libretas, ¿qué haces con eso, no? ¿A dónde lo llevas, no? Eh, Basura, pues básicamente darle la certeza a los clientes de que, pues si saca, que no se mortifiquen por si
el basurero se quiere llevar o no eso, ¿no? La basura, o sea, contrata un servicio especial de basura privada y ellos se llevan completamente todo, ¿no? Y al finalizar, pues les ofrezco la opción a las personas de si quieren hacer un ritual de despedida, ¿no? No importa la religión que practiquen o las creencias. Hay personas que me dicen que sí se quieren despedir de las cosas, dar como ese cierre. Hay otras personas que me dicen, ¿sabes qué? No me interesa, ni siquiera quiero ir a hacer esa parte, ¿no? De intervención. Entonces, Ujú. depende mucho, ¿no? Aquí lo que hacemos en Hasta Siempre, pues tratamos de ofrecerles certeza a nuestros clientes, pues en una Claro. situación muy vulnerable, ¿no? Donde, insisto, depende mucho de la etapa del duelo en el que te encuentres y el tiempo que haya pasado de la pérdida, pero es siempre abrir una herida, ¿no? Siempre abrir una herida y también es pues ser una red de apoyo para esas personas que están enfrentando una pérdida y que no dejen este proceso abandonado por no querer estar en el espacio, por no querer ver las cosas, ¿no? Porque muchas veces la negación, pues es un obstáculo muy fuerte, ¿no? O sea, me ha pasado gente Claro. que la pérdida tiene más de 10 años y tuvieron que movilizar esos objetos porque pues no les quedaba de otra, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, hasta siempre creo lo que buscamos también es eso, es como decir a la gente, sí va a doler, todas las emociones son válidas, pero no estás solo o sola, ¿no? No tienes que hacer este proceso sola o solo, ¿no? Y que hay muchas opciones. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos nosotros en Hasta Siempre. Guau. La verdad es que sí, digo, la meta está clarísima, ¿no? Ahorita lo que se me vino a la mente es moraleja, am, no colecciones los botes de crema para toppers. No, mi mamá era de esas. ¿Sabes Oh. cuántas bolsas de basura tamaño Dumbo de toppers de crema Uy. tiré? Tres. Tres bolsas gigantes, ¿no? Y además un Sí. rollo para que se llevaran esa basura, porque en muchos lugares de la República Mexicana uno ya tiene que pagarle al basurero. O sea, no es de que saco mi basura y que se la lleven, no, tienes que pagar. Y eso también es todo un tema, ¿no? Papelitos, recuerditos de las presentaciones, de los bautizos, Ay, los odio. chacharitas que uno va coleccionando, es todo un tema. O sea, puede ser muy agobiante, ¿eh? O sea, a mí me pasó. Yo abría un cajón y encontraba 500 carpetas y era así, ¿cuándo voy a acabar? O sea, ¿cuándo voy a acabar esto, no? O sea, es muy agobiante. Ahora imagínate libros, muebles, ropa, artículos, lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Claro, demasiadísimo. Híjole, la verdad es que no puedo explicarte, o sea, dejando a un lado, no puedo explicarte la admiración que te tengo. O sea, la verdad es que cuando me platicaste o leí tu concepto, como que mi mente voló, porque fue como de, nunca se me había ocurrido. O sea, digo, y es lógico, o sea, es tan lógico que lo pasas desapercibido, ¿no? Entonces, como, wow, es algo que se necesita, ¿no? Y yo creo que como todo, te deja una enseñanza, ¿no? Por ejemplo, platícanos a mí y a la audiencia, por favor, así sencillísimo, ¿qué es lo que has aprendido después de emprender hoy en día? Mm, qué pregunta tan, tan interesante. Bueno, Claro. como te decía, hasta siempre tiene muy poquito, tiene año y medio. Estamos en una etapa de validación, ¿no? Todavía de aprendiendo cómo comunicarle a la gente la importancia de hacer conciencia de este proceso, porque es muy difícil tener la conciencia cuando no vives una muerte.
¿no? O sea, Ujú, cuando no está en tu cotidianidad, no tienes que hacerte esta pregunta, ¿no? Entonces, eh, creo que los aprendizajes más importantes que he tenido es, de entrada, no generalizar, porque cada duelo, cada muerte es muy distinta, ¿no? La gente es libre de decidir en qué momento quiere hacer este proceso, ¿no? Hay gente que te dice, no, 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 es que en cuanto muera la persona tienes que deshacerte de todas sus cosas porque si no, eso te va a generar mucho dolor y vas a sufrir y, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, yo lo que le diría a la gente es que esté pasando por que haya pasado por una muerte y que no sabe cómo entrarle al tema de las cosas, de los objetos, es tomarse su tiempo, ¿no? O sea, tomarse su tiempo y no tomar decisiones apresuradas, ni tampoco dejar que otra persona tome las decisiones por ti. O sea, claro. en el tema de la muerte las decisiones son dolorosas, sí, no hay más, y hay que decidir. Por eso no nos gusta hablar de la muerte, ¿no? Porque Ujú, nos confronta, nos obliga a decidir, a hacernos responsables de situaciones múltiples, ¿no? Entonces, lo que les diría es, si no sabes, si no tienes claridad, tómate tu tiempo, pero tampoco dejes que otras personas decidan por ti, porque después con los años uno se puede arrepentir. Yo me arrepiento de muchas cosas, porque fue todo muy rápido, muy pronto, yo tenía esta necesidad, ¿no? Yo quería como terminar con eso para sentarme a llorar. Y ahora el tiempo digo, pues hubiera estado bien hacer un ritual, hubiera estado bien ver como esas cosas que mi mamá conservaba desde hace muchos años y evaluar si yo las quería o no, ¿no? O sea, como esa calma, creo que me arrepiento, ¿no? ¿Qué otra cosa he aprendido? Que es muy importante hablar de la muerte, que es muy, muy importante hacerlo desde un lugar eh, de genuina curiosidad, ¿no? Porque nos pasa mucho con las personas, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Que nos dicen, es que ya me voy a morir, es que esto, es que el otro, ¿no? Y uno luego la reacción es de que, ya vas a empezar con ese tema y nos vas a poner tristes, ¿no? Y la verdad es cállate, que ¿cómo no. crees? Sí, 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 y que vas a traer a la muerte, y que si hablas de la muerte, la pronuncias, vas a traer a la muerte, ¿no? No, yo creo que si la gente te da esa pauta, hay que aprender a escucharlos con genuina curiosidad y preguntarles, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer con tu ropa? ¿Cómo te gustaría que despidan tu cuerpo? ¿Quieres un ritual católico? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? O sea, como esas voluntades platicarlas, conversarlas, pero desde una forma genuina de curiosidad, no con esta carga negativa que siempre trae todo el tema de la muerte, ¿no? Y lo tercero es que, y esto puede sonar al lugar común, Ujú. pero yo lo viví muy de cerca cuando mi mamá murió, es que siempre guardamos las cosas para una ocasión especial. Y nunca llega esa ocasión especial y por lo tanto esas cosas se quedan arrumbadas y luego ni siquiera sabemos que las tenemos, ¿no? Se Entonces, nos olvida. sí, la idea es eso, o sea, el simple hecho de amanecer vivo ya es una ocasión especial, ¿no? Ujú. Usa tus cosas, bébete el mejor vino, usa tus joyas, usa tu mejor ropa, lee esos libros no te compres más libros si tienes 50 sin leer todavía, ¿no? Depura, o sea, depura, bueno, es también un tema de energía. Ahorita en estas fechas, pues échate un clavado en tus cajones, en tu closet, en tu casa, en la alacena. A ver, yo les invito a tu audiencia que hagan este ejercicio de depuración de energía. Váyanse a su alacena y vean todas las cosas que ya tienen caducas. Tírenlo, o sea, tírenlo. Esos cubiertos que ya están quemados, que están chuecos, esos platos que metiste al horno y están todos achicharrados,
Tíralos, o sea, como para qué esos vasos que tienes estrellados, dale las gracias y despídelo, ¿no? Y, Claro, y sí, o sea, eso sí, yo creo que esos son como los aprendizajes que he tenido en este año y medio con natación. fíjate que yo apenas hace poquito, que de tener como menos de un mes, que justo yo tenía como un cajón lleno de medicamentos, ¿no? Y justo fue como de, a ver, ¿por qué chingados está lleno de medicamentos? Entonces me puse a revisar. Digo, no recuerdo cuántos medicamentos tenía, pero más de la mitad ya estaban caducados. Te lo juro. Entonces digo, sí, también lo voy a practicar yo porque no he limpiado mi alacena. Sí. Y fíjate, ya para como cerrar como este ciclo y este tema, quiero hacer como la pregunta más top o la que más están esperando las personas en la audiencia escuchar. Y digo, yo creo que todos, ¿no? Y sería como esta pregunta de, ¿cuándo entonces es el momento para movilizar las pertenencias? Porque, por ejemplo, te voy a dar una historia, ¿no? Yo empecé mi vida en el sector funerario porque se murió mi figura paterna, que es el hermano de mi mamá. Entonces, yo en ese tiempo vivía con mi mamá y mi hermana en Querétaro y justo terminando la velación, nosotros nos fuimos. O sea, ya no supimos nada y regresamos un mes después. Y cuando regresamos, ya no había nada de él, nada. Entonces, mi mamá, por ejemplo, se enojó mucho porque a ella le hubiera gustado poder, eh, quedarse con alguna pertenencia, ¿no? Y no le dieron esa oportunidad. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, mi tío era muy fan de los tenis Jordan, ¿no? Entonces, justo se había hecho un closet solamente para mostrar los tenis. Y entonces mi mamá llega y pregunta: "Oye, ¿qué pasó con los tenis de mi hermano?", ¿no? Porque para esto él calzaba del 9. Em, y entonces, pregunta y le dicen: "Ay, se lo dimos al de la basura", ¿no? Y fue como de, era algo que él apreciaba mucho y se lo diste al de la basura. Entonces, como la audiencia le gustaría saber, ¿no? Nuestra perspectiva de cuándo entonces es el momento de poder despojarnos de estas cosas, ¿no? ¿Tú qué piensas? Es todo un tema. Sobre todo, creo que en América Latina tenemos como un conflicto muy fuerte con los objetos, ¿no? Siento que los millennials, o sea, ya los millennials geriátricos que estamos llegando a los 40, este, como que hemos trabajado esa parte, ¿no? Nos gusta el minimalismo, ¿no? Muchos son nómadas digitales, entonces su vida, sus objetos, está en una maleta, ¿no? Chiquita. Creo que nuestros padres sí son una generación que, pues por distintas situaciones económicas, son más aprensivos hacia los objetos, ¿no? Entonces, hay como, pues, cuando la persona muere y hay tantos objetos, pues por supuesto que siempre va a haber conflictos familiares, ¿no? Sobre todo justamente al no haber una claridad, una voluntad anticipada sobre este proceso, ¿no? Pues la gente hace lo que en su contexto o en su realidad cree que es lo correcto, ¿no? O sea, creo que también es por ahí. Pero yo le diría a la gente, no existe un momento, o sea, no es como después del año 3 ya lo puedes hacer, o después del día 10 lo puedes hacer, ¿no? No, o sea, es algo muy, muy personal, ¿no? Lo que sí yo le sugiero a la gente, pues es que reciba, que se dé la oportunidad de recibir un acompañamiento terapéutico, canalítico, para poder justamente pensar en esta etapa, ¿no? Eh, Eso, no hay como un momento específico
tú sientes que ya tienes Eu, que desocupar esa habitación, vas a... comadre, te perdiste un ratito, o sea, no se te escuchó nada. O sea, nos quedamos en que la gente debería de recibir un acompañamiento tanatológico y ahí como que ya. Ok, ok, Entonces, si podemos retomar perfecto. desde ahí. Ok, Ajá. muy bien. Listo. A ver, creo que ahí me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Ok. Ujú. Bueno, además del acompañamiento logístico, cuando las personas sientan que llegó ese momento, que ya llegó la hora de vaciarse el closet, de abrir esos cajones, de llegar a esa habitación, a esa casa o a esa oficina, ellos lo van a saber, lo, lo vas a empezar a identificar, ¿no? Porque otro criterio que tenemos en Hasta Siempre, cuando la gente de repente quiere conservar muchas cosas, lo que le decimos es, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Desde qué lugar tú recuerdas a tu pariente con este bote de crema? Por su olor, ¿no? O sea, porque lo usaba desde toda su vida. Y eso a mí me da confort, me da felicidad, me hace recordarlo con alegría, con amor, con Me hace generosidad. sentir que está conmigo. Exacto. Ese objeto lo tienes que conservar. Así sea una pluma, una corcholata o algo que sea. Pero en cambio, si vas a tener este celular, porque aquí está toda su memoria digital, sus fotos, sus mensajes de WhatsApp, sus redes sociales, y te vas a estar metiendo diario para ver, llorar, sufrirte, dañarte, lo No. mejor es que te desprendas de ese objeto, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Insisto, eso le digo a la gente que se tome este proceso con tiempo. O sea, cuando ellos sientan que ha llegado el momento y no dejen que otras personas tomen esa decisión por ustedes. Claro. Digo, tampoco dejen pasar mucho tiempo. De que 10 años, 20 años, pues digo, eso no es sano. ¿Estás de acuerdo? Lo que tenga que durar. O sea, tengo Ok. una clienta que su mamá falleció hace 25 años. El papá todavía vive, pero decidió irse de esa casa. Quieren rentar esa casa, ¿no? Pues para que el señor tenga un ingreso. Y la solución de tres hermanos fue empaquetar todas las cosas y pagar una bodega aparte para dejar esas cosas ahí, ¿no? Entonces estamos en una de las hermanas ya quiere depurar esas cosas, ¿no? Entonces estamos como en ese proceso, o están, mejor dicho, en ese proceso de Ujú, ujú. negociación, ¿no? Entonces es algo muy complejo. Ok, ok. Entonces, públicamente quiero disculparme con mi mami, porque no sabes cómo le recriminaba de ya, o sea, ya tira eso, ya se murió, ya, ¿no? Pero justo a lo mejor es como mi parte, la cual no sé, justo como tú lo comentaste, no sé acompañar, no supe acompañar el dolor de mi mamá y entonces, eh, pues eso, ¿no? Para mí es como ya tíralo, pero es porque simplemente yo no sé acompañar el dolor de la gente, ¿no? Entonces, me dejaste pensando muchísimo. Lo voy a dejar de tarea, la verdad. Pero es Uf, que no sabemos, nadie, o sea, no tenemos esa conciencia de cómo acompañar el dolor. Pensamos que acompañar el dolor es decirle nuestra opinión al otro, ¿no? Cuando es claro, lo menos que debemos de hacer, ¿no? O sea, a mí algo que me ha funcionado es estar, o sea, estar y simplemente cuidar, está. y cuidar, Ujú. ¿no? De la otra persona, hasta donde lo permita, ¿no? Pues
Mónica, me has dejado perplejo. La verdad es que me has dejado sin palabras. Y muy poca gente hace eso, déjame decirte. Me encantó muchísimo tenerte en este episodio. La verdad es que yo auguro cosas muy buenas para Hasta Siempre. Yo creo que es un servicio que nos hace falta y nos hace falta crecer como personas en este aspecto, en el aspecto funerario. Entonces, mis mejores deseos, Mónica. Siempre vas a tener una voz y un espacio aquí en House of Mortem, ¿no? Y pues nada, yo creo que es momento de terminar el episodio, de partir y de que todos los que nos estén escuchando, sea en el momento que sea, se lleven esta bonita enseñanza que nos dejaste a todos, ¿no? No, al contrario, gracias a ti, Fer, y a toda tu audiencia. Y pues nada, sigamos construyendo alianzas y vínculos pues para poder crear más espacios para normalizar, hablar de la muerte y de nuestra muerte. Claro que sí. De todas maneras, en las redes del podcast y en mis redes personales, voy a dejar todos los links de Hasta Siempre para que obviamente la gente que necesite este acompañamiento o no sepa qué hacer, pues bueno, te tenga a ti directamente, ¿no? Que tú eres la experta en este caso porque me dejaste como helado de vainilla, te lo juro, amarillo y frío. Entonces, qué mejor que te puedan contactar a ti, ¿no? En el caso o en el supuesto de que necesiten eh, esta parte de tu experiencia que tienes, ¿no? Muchas gracias, Fer. Claro que sí. Pues bueno, señores, este episodio me encantó para este inicio de año 2024. Eh, Nos estamos viendo pronto y recuerden, todos nos vamos a morir.